encontramos a Satanás retratado como el hombre fuerte. A Cristo se le pinta como el más fuerte que él. Y en la clase pasada vimos que Satanás tiene dos medios de operación: el mundo, que es su reino, y además, ustedes vean el versículo 24, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo dice: volveré a mi casa. El reino de Satanás es el sistema que está detrás del mundo, y la casa donde moran los demonios son cuerpos humanos. Son cuerpos humanos. Y cuando Cristo entra a invadir el territorio de Satanás, en este mundo en que vivimos, Satanás, en primer lugar, comienza a sentirse replegado, porque Jesús comienza a avanzar en el mundo y hacer que los espíritus que estaban dentro de los cuerpos humanos comenzaran a salir. Y al salir los espíritus humanos, Cristo estaba demostrando que Él era más fuerte que el dominio que ellos tenían sobre los seres humanos. Entonces, la victoria de Cristo es reconocida antes de la cruz del Calvario, mientras Él avanza en el mundo y comienza a ayudar y a sanar a los atormentados por Satanás. Vean ustedes, por ejemplo, Lucas capítulo 6, versículo 18, de qué forma Cristo avanza en su conquista contra el territorio de Satanás aquí en este planeta, mientras Él comienza a caminar por esta tierra. Dice Lucas 6, 18. Y los que habían sido, vean la palabra, atormentados. Los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Compárenlo ustedes con Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 5. Hechos capítulo 5, versículo 16. Hechos 5, 16. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Ahora veamos Hechos 10:38. Hechos 10:38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos. Sanando a todos los oprimidos. Repito, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. La palabra que se usa aquí, oprimidos, es la palabra griega katadoulo. La palabra doulo es esclavo, kata en contra o aprisionar. Y oprimido significa poner bajo total esclavitud. Cuando Jesús viene al mundo, los demonios o los espíritus habían reducido a la esclavitud a los seres humanos. Los tenían controlados, los dirigían, los energetizaban, los oprimían, y lo mismo pasa en el siglo XX, hasta que Cristo interviene en tu vida y en mi vida, y podemos comenzar nosotros a ejercer una libertad total bajo el dominio del Espíritu Santo. Este pasaje de Hechos 10:38 nos dice que Jesucristo estaba ungido con el Espíritu Santo. Y esta unción la necesitamos todos nosotros tener para poder tener y hacer guerra en contra del enemigo. Mientras tu vida no sea una vida ungida, una vida llena, una vida de libertad total, tú no puedes ayudar a nadie en esta vida. No puedes ayudar ni a tu esposo, no puedes ayudar ni a tu esposa, no puedes ayudar ni a tus hijos, ni a tus trabajadores, ni a tus amigos, ni a tu mamá, ni a nadie. Para poder nosotros estar capacitados y ayudar a las personas, necesitamos esta unción divina del Espíritu Santo para ministrar en el poder del Espíritu Santo. Ahora regresamos a Lucas, y vean ustedes aquí en Lucas, estábamos en el capítulo 6, vean ustedes ahora, aquí mismo en el Evangelio de San Lucas, las veces en que Dios comienza a manifestarse por medio del poder del Espíritu Santo. Vean, por ejemplo, Lucas capítulo 9, versículo 1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio dunamis y exousia. Dunamis es el poder inherente de un cristiano bautizado en el Espíritu Santo.
Exousia es el poder que recibes cuando eres hecho hijo de Dios. Les dio poder y autoridad para sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Vean el versículo 37 al 42. Este poder, mis hermanos, que los discípulos recibieron, es el mismo poder y la misma autoridad que con mucho más energía el cristiano debe de ejercer. Dice Lucas 9, del 37 al 42, el caso de este individuo que cuando descendió del monte una gran multitud le salió al encuentro. He aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma. Vean ustedes cómo la gente de los tiempos de Cristo reconocía la invasión de estos demonios. Ellos reconocían cuando una persona no estaba en sus 5 sentidos o no era normal. Un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él. Vean el tormento en el versículo 39. Le toma, da voces, le sacude con violencia, le hace echar espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él. Esto significa vivir atormentado. Versículo 40. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes y os he de soportar? Trae acá tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Ahora que estaba este fin de semana en San Diego, en nuestra cruzada que tuvimos ahí en San Diego este fin de semana pasado, estaba yo platicando con un matrimonio y comencé yo a compartirles acerca de la liberación y acerca de los problemas que estamos viendo en nuestra iglesia, en México, aquí, en todos lados, respecto a gente oprimida que necesita liberación. Y me dice esta hermana: ¡ay! Le dice a su esposo: ahora sé lo que tiene mi mamá. ¿Qué cosa? Pues ¿te acuerdas que mamá hace como 3 meses se levantó gritando como loca y se la llevaron al psiquiátrico? Y que no tenía nada, sí. ¿Y te acuerdas que a la semana le volvió otro ataque? Sí. ¿Y te acuerdas que 2 meses más le volvió otro ataque? Dice: pues qué psiquiatra ni qué psicólogo, dice, lo que mi mamá necesita es liberación. Y así encontramos parejas y gente que comienzan los cristianos como dicen los jóvenes, a agarrar la onda y a entender que muchas de las cosas que habían pasado en tu casa y con muchas personas y con familiares tuyos eran ataques de demonios. Y que en lugar de estar mandando a los psicólogos y a los psiquiatras, hay que rescatarlos. Ayer anoche me hablaron de la Castañeda, del hospital psiquiátrico Mondragón en México, que es uno de los más grandes, para decirme que tienen un muchacho que ya oyeron de la clínica que tenemos nosotros en México y que quieren que vayamos a sacarlo porque los psiquiatras no pueden totalmente, de ninguna forma, poder ayudar. Y el psiquiatra ha oído mensajes de liberación y está convencido que ese muchacho no necesita tranquilizantes nerviosos, necesita de liberación. Entonces, es importantísimo que nosotros abramos nuestros ojos y nuestro entendimiento y nos ubiquemos en el mundo que nos rodea, que está invadido por huestes de espíritus que atormentan a la gente. Y que los cristianos, por haber olvidado este ministerio, dejamos que surgieran 2 ministerios en este siglo, que es la psicología y la psiquiatría. El psicólogo y el psiquiatra son usurpadores del ministerio de liberación. Pero como la iglesia se olvidó de esto y nos concentramos nada más en predicar la salvación y se nos olvidó que hay que ministrar también a las personas atormentadas, Freud triunfó en el mundo de la medicina pseudocientífica y postuló su psicología y su psicoanálisis y después se convirtió en conductismo y trataron de comenzar a manejar a la gente a través del análisis, pero en el momento de la terapia no podían hacer nada más que pastillas tranquilizantes. Ahora, los psiquiatras están todavía un poco peor, ¿verdad? Yo no estoy atacando a ningún psicólogo ni psiquiatra en esta noche, solamente le estoy diciendo que los medios que ustedes usan, señores psicólogos y psiquiatras, son inadecuados en la terapia y en el tratamiento de las almas humanas. El problema no es mental, el problema es espiritual. Y el problema espiritual solo puede ser combatido con el poder y la unción de un cristiano lleno del Espíritu Santo. Vemos pues que, sin embargo,
la victoria más grande, vayamos a San Juan capítulo 12, la victoria más grande de Cristo, aquí solamente manifestó su poder mientras estaba en el mundo, echando afuera demonios y viendo los demonios que le tenían miedo a él. Pero en Juan 12, del 31 al 33, Cristo menciona estas palabras en relación con Satanás. Ahora es el juicio de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo y el Dios de este mundo? Satanás. Dice Cristo, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. El príncipe de este mundo será echado fuera. La palabra echado fuera en el griego significa hacer inoperante. Hacer inoperante. O hacer que no funcione. Porque Satanás sigue actuando en el mundo. Pero quiero que entiendan, Satanás ha sido vencido en la cruz del Calvario. A nosotros nos corresponde la victoria en contra de él. Y nosotros somos los encargados de hacer que esta victoria se lleve a cabo. Mientras nosotros no tomemos la ofensiva en la guerra espiritual, estaremos replegándonos a la defensiva. Y mientras estemos a la defensiva, siempre ellos ganarán. Pero cuando el cristiano cobra conciencia del poder y la autoridad de Jesucristo, comienza la guerra ofensiva y comenzamos a hacer de una forma experimental, vigente, la guerra total y la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Porque Cristo le quitó su poder a Satanás en la cruz del Calvario. Y dice el versículo 32, y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. Esto es pues lo que la Biblia nos describe en cuanto a que Cristo venció el poder de Satanás. Cristo invadió el territorio del enemigo, Cristo venció el poder de Satanás, y ahora vamos a la tercera parte de nuestro estudio, y es que Cristo no solamente invadió el territorio, o sea, Cristo se le pinta como entrando a un palacio y quitando al rey y haciéndolo a un lado y sentándose en el trono, o sea, quitándole su usurpación, pero aparte Cristo destruye las armas que este enemigo ha usado en contra de la raza humana. Y veamos otra vez en Lucas capítulo 11. ¿De qué forma nos da a entender esto el Señor Jesucristo? Y dice Cristo en el versículo 21, Lucas 11, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte, o sea, un conquistador más grande, y le vence, fíjense lo que dice, le quita todas sus armas en que confiaba, y además, por si fuera poco, reparte el botín. Eso lo vamos a ver la próxima clase. El conquistador llega, conquista, derrota al dictador, le quita las armas y los despojos, el dinero y todo le pertenece a aquel que ha ganado la guerra. Siempre el botín le pertenece al conquistador. Pero veamos en segundo lugar en esta noche cuáles son las armas que el Cristo le quitó a Satanás. Número 1, le quitó el orgullo o la soberbia. Estas armas son las que Satanás usaba para dominar al mundo. Primera de Timoteo 3:6. Primera de Timoteo 3:6. Le quitó o lo despojó del orgullo y de la soberbia. Dice Primera de Timoteo 3:6, que no se ponga al frente en la iglesia a un neófito. No sea que, ¿qué? No sea que envaneciéndose, no sea que se llene de soberbia y caiga en la condenación del diablo. Hay un peligro, pues, en el liderazgo espiritual de poner principiantes de pastores, o de líderes, o de dirigentes que dirijan el rebaño. Porque la Biblia dice que hay una trampa del diablo que es la soberbia. La soberbia es cualquier intento de nuestras emociones de creernos o que sabemos todo, o que podemos solucionar todo sin ayuda de nadie, o que somos suficientes, que no necesitamos consejo de nadie, que tú puedes gobernar tu vida sin ninguna autoridad, que tú puedes ser suficiente en todas las áreas, en tu familia, en tu matrimonio, en tu casa, en tu trabajo. Esta es la soberbia, y la soberbia es la raíz de la mayor parte de todos los pecados.
Cuando Satanás cayó en Isaías 14, la Biblia dice que Satanás dijo, subiré, me haré y seré igual a Dios. Cualquier intento tuyo de querer vivir tu vida sin ser gobernado por Dios, estás bajo una trampa diabólica. ¿Sabes por qué? Porque no eres Dios. No eres diosa. Tú no te creaste a ti misma ni a ti mismo. Estamos sujetos a una autoridad divina. Estamos bajo una ley moral en este universo, la cual está siendo controlada y legislada por el Creador. Y la Biblia nos dice que nosotros le debemos sumisión y obediencia al Creador del universo. Entonces, la soberbia y el orgullo hacen que Satanás caiga, y aún a Cristo, en Mateo 4, Satanás le dice, híncate y adórame. Es tan grande la sed de Satanás para poder ser adorado, que le dijo a Cristo, híncate y adórame. Vean ustedes toda la historia de la raza humana. Todos los conquistadores, Nabucodonosor, los Césares romanos, Napoleón, Hitler, Carlomagno, Alejandro el Magno, Atila, Saddam Hussein, todos los grandes hombres han sido gobernados por la soberbia. Todos los gurús están gobernados por la soberbia. Todos dicen que son dioses. El Dalai Lama le dijo al Papa el año pasado que él era Dios. Este pecado fue conquistado por Satanás, por Cristo, y cuando Cristo entra a tu vida, quiero decirte que dentro de ti y dentro de mí existe potencialmente la soberbia. Y a través de nuestro caminar con Cristo, debemos nosotros reconocer la soberbia, reconocer cuándo está manifestándose este antiguo hombre y traerlo a la cruz de Jesucristo. Vean la medicina para la soberbia en Filipenses capítulo 2. ¿Cómo conquistó Cristo la soberbia? Bueno, la Biblia nos muestra en Filipenses 2, versículos del 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Todos los hombres que han venido a conquistar al mundo han tratado de pisotear los derechos de los demás, de gobernar a las personas, dominar los pueblos, controlar las naciones. Cristo no viene en su primer venida como un conquistador. Cristo viene como un siervo. Y la única forma de poder ser libre de la soberbia es convertirte en siervo de los demás. En reconocer que debes de servir a tu esposo, que debes de servir a tus hijos, que debes de servir a tu esposo, que debes servir a tus hermanos, que debes servir a tus amistades. La única forma en la que tú puedes conquistarla es despojándote de todo orgullo y de toda soberbia y de toda arrogancia espiritual y convirtiéndote en esa persona que Dios quiere que tú y yo seamos. Dice la Biblia en el versículo 8, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte. Nadie puede ser obediente sin haberse humillado antes. Para que tú puedas comenzar a obedecer a Cristo y seguir a Cristo, tú no puedes seguirlo bajo tu soberbia ni bajo tu orgullo. Necesitamos humillarnos antes y ya humillados podemos comenzar a seguir al Hijo de Dios. La segunda arma que Cristo le quitó a Satanás fue el temor. Hebreos capítulo 2. El temor. Cuídense de la soberbia, mis hermanos, porque ahí te ataca el diablo. La soberbia es un arma del diablo. Y en cuanto una persona comienza a creerse más de lo que es, en ese momento el diablo se viene como abejas africanas en contra de tu corazón y comienza a dominar tu vida. Cristo le quitó la soberbia a Satanás y tú no tienes ya por qué ser ni soberbio ni soberbia delante de Dios. La segunda arma fue el temor, Hebreos 2, 14 al 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir
por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a ser esclavos, sujetos a servidumbre. La Biblia dice que Cristo tuvo que participar de un cuerpo como el tuyo y como el mío, de carne y de sangre. La encarnación del Hijo de Dios era necesaria. El que derrotara a Satanás no podía ser el arcángel Miguel desde el cielo. Dios pudo haber enviado a Miguel, el arcángel, y decirle, derrota a Satanás. No, porque Satanás estaba operando en un terreno legal. Cuando nosotros caímos en el pecado, le entregamos el derecho legal, el título de propiedad del planeta Tierra a Satanás. Y Satanás, desde la caída del huerto de Edén hasta nuestros días, él tiene legalmente, todo el universo es un tribunal de jurisprudencia, todo se rige a través de leyes. Dios es santo, pero Dios es justo, y nunca puede Dios invadir su justicia sin dejar de ser santo. Entonces Dios respeta el derecho legal que Satanás tiene, y para poder vencer a Satanás, Dios no podía llegar así con un rayo cósmico y lo puede pulverizar. ¿Quién no podría hacer eso? Pero legalmente, Él, ante todos los huestes de los ángeles y los millones de seres que están en el universo creados, Dios tiene siempre que estar demostrando a toda su creación que Él actúa bajo la justicia y bajo la santidad. Nunca el Dios de la Biblia actúa arbitrariamente, ni de una forma intempestiva ni impulsiva. Siempre es juzgado. Dice el Salmo, la justicia y la santidad es el trono de Dios. Y siempre se rige bajo estos medios. Entonces, ¿quién iba a derrotar a Satanás? Alguien que fuera ser humano. El que venciera a Satanás tenía que ser humano. Pero ¿cómo podía ser un humano si todos los humanos nacimos con pecado? Entonces Dios resuelve el problema permitiendo que su Hijo Jesucristo naciera de virgen humana, de un padre humano, sin tener nada que ver con la sangre de su esposa, y a través de la encarnación nace el Hijo de Dios con un cuerpo de carne y sangre, como dice Hebreos 2:14, participamos de carne y de sangre, pero sin pecado. La sangre de Cristo no traía pecado. Entonces, Cristo estaba capacitado como ser humano para vencer a Satanás y como Dios para morir en la cruz. Porque en la cruz de Calvario no podía morir San Martín de Porres, ni el arcángel Miguel, ni ninguna virgen, porque el que muriera en la cruz tenía que ser Dios, porque fuimos nosotros los que ofendimos a Dios. Entonces solo Dios nos podía perdonar desde una cruz. Nosotros no ofendimos a Miguel, ni a San Martín de Porres, ni al Papa, ni a la Virgen. El que muriera en la cruz tenía que ser Dios para poder tener el derecho legal de otorgarnos un perdón. Todo es bajo la base legal. Entonces dice la Biblia que como Cristo participó de carne y sangre, Él participó de lo mismo, versículo 14, y el propósito fue destruir. Aquí se usa la palabra griega kater hasomai. Se usa para destruir y significa traer a la nada o hacer inoperante otra vez. Satanás no fue aniquilado en la cruz. Su poder fue roto. Satanás no tenía poder sobre la muerte, sino la soberanía o el dominio de la muerte. ¿Está claro? Dice el versículo 15 que con la muerte Cristo libra a los que por el miedo a la muerte. ¿Qué cosa era lo que nos hacía esclavos? El temor a la muerte. ¿Por qué se enfrentaron miles de cristianos en el circo romano y le dijeron al César, tú no eres Dios? Y soltaron a los leones y los leones comenzaron a arrancarle la cabeza y a matar a los niños y a las niñas. ¿Por qué esos cristianos no tuvieron miedo? Porque Cristo había vencido el temor que ellos tenían antes de conocer al Cristo resucitado sobre la muerte. Si yo tuviera la muerte y me dijeran, ¿crees en Cristo o crees en Saddam Hussein? Y si crees en Cristo te vamos a matar. Si tú dices, no, si crees en Saddam Hussein, no me haga nada, es porque tienes temor, ¿no es verdad? Tienes más temor de que te maten a de seguir vivo. Pero dice Pablo que para nosotros el morir es ganancia. Y cuando tú tienes esa convicción profunda en tu vida, ya no tienes miedo de testificar de Cristo. Si ahorita, así ahorita vivo, tienes miedo de hablar de Cristo, por temor a que tu papá te critique, que tus amigos te critiquen, que te digan el aleluya, que te digan esto y que te digan aquello. Si ahorita tú tienes temores que controlan tu vida interior, ¿cómo podrás tener valor de morir algún día por el Hijo de Dios? Entonces, tenemos que ahorita comenzar a manifestar esa victoria de Cristo en nuestra vida. Si tú eres dominado por el temor, hermano,
y eres cristiano, déjame decirte una cosa, no eres libre. No eres libre. Dice la Biblia, estaban estas personas sujetas a servidumbre. Eres esclavo del temor. Eres esclavo del qué dirán. Eres esclavo de la persecución. Eres esclavo de la gente que no puedes tú estar en contra de ellos, ni en contra de su opinión, porque nunca te gusta quedar mal en contra de ellos. No eres la persona que puede llevar la corriente a la gente porque no quieres ser diferente a los demás. Y Cristo venció con la muerte totalmente esto. Vean 2 Timoteo 1:10. Esta arma que Satanás usa ya no la debe usar en tu vida, mi hermano. Hoy en la mañana en el estudio de mujeres hablamos de eso 1:30 casi, sobre el temor. Toda la clase de hoy en la mañana se trató sobre el temor. 2 Timoteo 1:10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Cristo quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Cuando Jesús moría en la cruz del Calvario, todos los demonios del infierno estaban ahí echando puras gritos y la porra de la América se quedaba chiquita. Y ahora sí, ahí está, ¿no? Que tú, y usaban los diablos a la gente y decían, a ver, tú que eres de Cristo, bájate, descuélgate. Y la gente le decía, si tú tienes poder, ahorita era la cuestión que lo demuestres. Sin embargo, la gente no entendía que el poder se iba a demostrar en su muerte. Y cuando Jesús expirara y le dijera, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y saliera el espíritu de Cristo al Padre, y comenzara el cuerpo de Cristo a ser introducido a la tumba, a los 3 días, Cristo se levanta, y cuando comienza a aparecérsele a todos los discípulos se dan cuenta que ese hombre, taladrado de sus manos con los clavos, coronado en su cabeza, con los pies perforados, atravesado su costado y atravesándole todo el pericardio, la lanza, aquí, ese hombre que 3 días antes estaba hecho pedazos en la cruz, les decía, ahora yo soy el que vivo por los siglos de los siglos. ¿Cómo podían ellos continuar teniéndole miedo a la muerte cuando su maestro quitó la muerte y sacó a luz la vida? Vean 1 Corintios capítulo 15. Dice en 1 Corintios capítulo 15, el apóstol San Pablo, versículo 13 en adelante, 1 Corintios 15 del 13 en adelante, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Saben algo? ¿Saben lo que dice aquí el capítulo? Vean el versículo 32. Del capítulo 15, versículo 32. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecho? Si los muertos no resucitan, comamos, bebamos, vayamos a la disco, emborrachémonos, ¿para qué le soy fiel a mi esposa? ¿Para qué me porto bien? ¿Para qué no evado impuestos? ¿Para qué hago esto y el otro? Porque mañana moriremos. O sea, si no hay resurrección de muertos, pues la dolce vita. Si esta vida es todo, y al llegar a la tumba, ahí acaba todo, pues ¿qué esperamos para divertirnos? ¿Qué esperamos para arrastrar la cobija? Aquí los que la hacen son los que tienen los billetes, pues vamos a robar con inteligencia y ser maestros del crimen. Si aquí la buena onda es tener a chavas de muchachas y tener concubinas, pues vamos a tener, ¿para qué le soy fiel a mi esposa? ¿Para qué le soy fiel a mi esposo? ¿Para qué soy honrado en mis negocios? ¿Por qué soy santo? ¿Por qué no participo del mal? ¿Por qué no voy a aquellos lugares? Si mañana voy a morir y no hay nada después de la muerte, ¿cuál es el objeto de vivir entonces una vida diferente a los demás? Pero el cristiano es revolucionado y cambiado internamente porque ha brillado la luz de Cristo en su corazón y nos ha dicho, yo soy aquel que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos.
y tengo las llaves del Hades y tengo las llaves del infierno. He aquí vengo pronto y mi galardón conmigo. Y la Biblia dice, viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros volverán a vivir. Unos para resurrección eterna, otros para condenación eterna. Y hasta ese día realmente podremos decir, el que ríe al último, ríe mejor. Pero Cristo vino a conquistar la muerte y le arrebató la muerte a Satanás y a darnos la promesa de la vida eterna. En tercer lugar, Cristo conquistó la mentira. Juan 8:44. El diablo gobierna el mundo a través de la mentira. Las mentiras de que el dinero lo es todo, las mentiras de que diviértete. Todo el mundo está controlado por la mentira. Y Cristo viene a liberarnos y a quitarle el arma de la mentira a Satanás para que nosotros caminemos así y siempre delante de nuestra vida la verdad rija nuestro destino. En Juan 8:44 Jesucristo les dijo a los fariseos, mas vosotros, hijos de vuestro padre el diablo sois. Hijos de vuestro padre el diablo sois. Y fíjense lo que les dice. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Cuáles son los deseos del diablo? Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Cualquier mentira así, también las blanquitas, hermano, también las mentiritas blancas, pero así chiquita, chiquita, cualquier mentira viene y tiene su origen en Satanás. Y Cristo dijo, yo soy la verdad. Y cada vez que tú mientes a alguien, con tu boca, estás proporcionando, estás fomentando que los poderes del mal continúen en actividad. Por eso dice 1 Pedro 3:10, si alguien quiere ver días buenos, si alguien quiere prosperar en la vida, si alguien quiere que le vaya bien, refrene su lengua del mal y no calumnie ni chismee contra su prójimo. ¿Quieres que te vaya como en feria en la vida? Habla mal de alguien, critica a alguien, tasajea a alguien, tijeretea a alguien con tu amiga y con tu vecina y con el teléfono y te va a ir como en feria en la vida. Porque la Biblia relaciona la prosperidad con las palabras que salen de nuestra boca. Dice la Biblia que nuestra palabra en Colosenses 2 sea sazonada con sal. Dice la Biblia que cuando hablemos la verdad en Efesios unos con otros. Que no nos mintamos los unos a los otros. Que hablemos la verdad. Porque Satanás es llamado el padre de la mentira. Es importante recordar que todas las mentiras, vean 2 Corintios 11, todas las mentiras de Satanás son mentiras también religiosas. Todas las sectas que hay en el mundo, los gurús, testigos de Jehová, teosofía, rosacruces, unitarismo, ciencia cristiana, mormones, todas estas sectas están basadas, formadas y desarrolladas a través de mentiras. Dice 2 Corintios 11, del 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan, se camuflajean como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como lobo feo, dice. Satanás se disfraza como hipopótamo, así dice. Satanás se disfraza con cara de iguana. Satanás se disfraza, cuando Satanás aparece, siempre aparece como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Aquí vemos pues que todas estas sectas que operan con obreros fraudulentos, diciendo que tuvieron una revelación de Dios, como por ejemplo el que fundó la secta de los mormones, José Smith. Él dijo lo siguiente, que una noche estaba soñando, no sé en quién, yo creo que en Juan Diego, y se le apareció un ángel que llamaba Moroni, y el ángel le dijo, mira José, ve a un monte y vas a encontrar dos piedras que llaman el Turim y el Umim.
las desentierras y comienzas con esas piedras a formar lo que se llama el libro del Mormón, con 2 placas de oro escritas en egipcio cuneiforme. Fue José Smith, desenterró las placas y todo lo que el ángel le dijo fue verdad. Entonces el libro del Mormón comenzó a ser traducido y ahí en el libro del Mormón, de repente al otro día le dijo a su esposa, pues ¿sabes qué, querida? Que de acuerdo a la nueva revelación necesito 9 esposas más. Porque me dijo el ángel que tú no eras la única, que necesitaba otro harén junto a mí. La esposa pues no le dijo nada, ¿verdad? Y comenzó José Smith, el fundador de los mormones, a introducir la poligamía dentro de la cristiandad. En Estados Unidos, en el siglo pasado, cuando José Smith comenzó a fomentar la poligamía, la independencia de Estados Unidos llegó en 1776, prohibió la poligamía y lo comenzaron a perseguir. Finalmente murió linchado en una cárcel. Y actualmente los mormones ya no tienen más esposas o no tienen más amantes porque está en contra de la ley. Pero si van a un país donde se les permite, tienen 5, 10, 15, 20 mujeres. Muchos tienen cara de mormón aquí. Porque no se conforman con su esposa, ¿verdad? Ahora ven ustedes también en Marcos 7, y veamos que también las tradiciones son mentiras de Satanás. Cualquier tradición que no esté originada en la palabra de Dios tiene su origen en Satanás. Dice Marcos 7, versículo del 6 al 7. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis ¿a qué cosa? A la tradición de los hombres. Versículo 9. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Versículo 13. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Cristo llega al mundo y se encuentra con que le habían agregado al Mishnah, al Torah, a la ley judía, 600 y tantos mandamientos inventados por los hombres. Entre ellos, el sábado no saques a tu burro del hoyo. El sábado no te puedes poner un reloj, porque si te pones un reloj pesa y el peso es trabajo. El sábado no levantes la mano así, porque eso implica trabajo y no hay que hacer nada. Y todas las cosas que comenzaron a meter a la vida cristiana, Cristo vino a atacarlas, a condenarlas, a enjuiciarlas, y por eso los fariseos se enojaron en contra de él, porque Cristo dijo que las tradiciones o los inventos humanos introducidos al cristianismo invalidaban la palabra de Dios. Y finalmente, la última arma que le quitó Cristo al diablo fue el odio. Primera de Pedro 5:8. El odio. Satanás trabaja a través de la soberbia, el temor, la mentira y el odio para esclavizarte, amigo que nos visitas en esta noche. Tu vida, si no está Cristo controlándola totalmente, está caracterizada por la soberbia. Tu vida está caracterizada por el temor, la mentira y finalmente en tu corazón hay mucho, mucho rencor. Dice 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Satanás odia, con odio jarocho, para que lo entiendas mejor. Satanás odia, pero así, odia con todo su corazón a los cristianos. Pero con todo su corazón y a todos los que siguen a Cristo, porque Él solo se ama a sí mismo. Él es un asesino y un destructor. Juan 10:10 dice, Él vino para matar, robar y destruir. La gente del mundo ama las tinieblas, la gente del mundo ama las tinieblas y odia la luz, odia la luz, odia la verdad, ama la mentira. Cuando Cristo viene a nuestras vidas, el odio
tiene que salir de nuestro corazón. El rencor tiene que ser expulsado de nuestro corazón. Porque si en nuestro corazón hay rencor contra alguien, y la única forma que se manifiesta es criticando. Si tú oyes que alguien habla de alguien, esa persona tiene odio en su corazón. Tiene crítica, tiene rencor en su corazón. Y si hay esto, esa persona está esclavizada por Satanás. No es libre totalmente. Si nosotros sacamos de nuestra vida el odio y el rencor y nos proponemos nunca más volver a hablar mal de nadie y callarnos la bocota y que te den un chisme, cállate la boca y te reprende en el nombre de Cristo y no hables mal de esa persona, mejor ora por esa persona. Si nosotros nos proponemos eso, no se imaginan el avivamiento tan grande que tendríamos en nuestra vida espiritual, en nuestra iglesia y en nuestra familia. Porque una de las armas más grandes que Satanás usa es el odio. Dice la Biblia en Apocalipsis 12, versículo 17, que Satanás, aproximándose el tiempo final, Apocalipsis 12, 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra. Él hace guerra y tiene estrategias, tiene tácticas, tiene planes. ¿Contra quiénes? ¿Contra los borrachos, dice? ¿Contra las prostitutas? ¿Contra los comunistas? Se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Si tú eres un cristiano que te has levantado en armas y te has despojado del temor, de la soberbia, de la mentira y del odio, eres blanco de Satanás. Y sabes una cosa, que él sabe cuando tú le has derrotado. Y cuando tú le has derrotado, lo único que tienes que hacer es así: quítate de mi presencia, salte de mi casa, salte de este lado, no me estés molestando. E inmediatamente, si viene con 100,000, los 100,000 se detienen. Les voy a contar una ilustración para acabar que nos va a poder hacer entender lo que estamos hablando. Había un gato que le llamaban el Misifus. Este gato era el azote del vecindario de Santa Julia. Y había un perro que le llamaban Nerón. Y este perro correteaba a todos los gatos que podía y a los que podía los mataba. Y de repente, Misifus recibe una revelación. Y le dice la voz: cuando comience a corretear el perro, ya no sigas corriendo. Nada más detente, volteate y así. Y el perro se va a detener. Y en eso vino Nerón al otro día y se acordó Misifus: bueno, ¿y por qué tengo que seguir corriendo? Últimamente. ¿Qué es Nerón ni qué nada? ¿Qué le hace así? Y Nerón metió, pero reversa, metió los pies y todo. Y cuando vio que el gato se le ponía enfrente y lo retaba, se echó a correr Nerón. Y jamás en la vida volvió Nerón a perseguir ningún gato del vecindario de Misifus. Así pasa con los cristianos. Dios nos ha dicho: cuando te sientas perseguido y atemorizado, recuerda que tienes más autoridad que Él. Voltéate y dile: en el nombre de Cristo te reprendo. Y cuando tú le dices eso, se echa a correr. Porque mayor es el que está entre nosotros, el que está en el mundo. Y el que está entre nosotros le despojó. Él era fuerte, pero el más fuerte que está entre nosotros le despojó, le quitó las armas y repartió el botín. Y el botín es las bendiciones y la herencia que tenemos en Él, que veremos en la próxima clase. Te alabamos, gracias, Padre, en esta noche por tu victoria contra los poderes del mal, Señor. Gracias por recordarnos, Señor, y refrescarnos la memoria y el espíritu, al darnos cuenta, Señor, que la guerra no es entre nosotros, Señor, ni entre nosotros debemos odiarnos ni criticarnos, sino que debemos, Señor, aborrecer y odiar el mal, Señor. Ese mal que está originado en Satanás y que nos hace destruirnos a nosotros, que hace que la gente robe, que hace que la gente se vaya a la mentira, el ocultismo y la brujería, que hace que la gente comience a creer que la vida es todo lo que existe y que la desvía por la mentira de que haga negocios y el dinero, y que los lleva a la mentira de creer que las mujeres pueden darnos placer cuando no es nuestra esposa, y a los jóvenes que pueden tener relaciones sin casarse. Todas estas mentiras vienen de Satanás y debemos de conquistarlas.
Oh Señor, tú nos has dado las armas para conquistarlas. Muéstranos en esta noche, Señor, que somos más que vencedores y que no tenemos por qué vivir dominados por la soberbia, ni por la mentira, ni por el odio, Señor, ni tampoco por el temor a las cosas, menos el temor a la muerte, o al qué dirán. Gracias, Padre, porque ni desnudez, ni espada, ni persecución, ni hambre, ni amenazas, ni nada nos podrá separar del amor de Cristo. En todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Y cuál es la victoria que ha vencido al mundo? Nuestra fe. Nuestra fe, nuestra confianza en que Dios nos ha dicho la verdad, en que Cristo vive, en que Cristo derrotó a Satanás en la cruz y que debemos comenzar a hacer replegar a Satanás de nuestra casa y romper maldiciones que nos habían esclavizado y habían maldecido nuestra vida, nos habían traído enfermedades mentales y físicas, porque nunca habíamos confiado ni creído en aquel que dijo, he aquí yo soy el que vive por los siglos de los siglos. En esta noche hay muchos de ustedes que son esclavos. Hay muchos de ustedes que todavía viven bajo la mentira y han creído la mentira. Viven bajo el odio, viven bajo la soberbia, viven dominados por el temor. Temor a quedarte sin trabajo, temor a quedarte sin dinero, temor a la muerte, temor a que se muera tu esposa, que se muera tu esposo, temor a que se vayan tus hijos, temores, temores. Y Cristo dijo, no tengan miedo. He aquí yo he vencido al mundo, tengan confianza en mí. Y en esta noche tú puedes ser libre en el poder de Jesucristo. ¿Qué tienes que hacer en esta noche para ser libre? Reconocer que cualquiera de estas armas, Él sigue usándola en contra de ti. Si tú eres soberbio en esta noche, lo puedes reconocer muy fácilmente. Una persona soberbia es una persona que no quiere obedecer. Es una persona que no quiere sujetarse a sus líderes espirituales, a sus autoridades. Es una mujer que no quiere obedecer al esposo. Es un esposo que no quiere obedecer a Cristo. Una persona soberbia no se le puede decir nada ni se le puede exhortar, porque inmediatamente se enoja en contra de ti. Si tú eres esta persona, arrepiéntete, porque necesitas exhortación. Todos necesitamos exhortación. Todos necesitamos humillarnos. Y si no lo haces, Dios lo va a hacer. Y si Dios te humilla, Dios entonces te disciplinará. Si tú tienes temor en esta noche, no sé qué clase de temor tengas, analiza tu corazón. ¿A qué tienes miedo en la vida? ¿Tienes miedo a morir? ¿Tienes miedo al cáncer? ¿Tienes miedo a quedarte sin dinero? ¿Tienes miedo a que te abandone tu esposo y te quedes sin nada? ¿Tienes miedo a que te abandone tu esposa o tus hijos? ¿Tienes miedo a que tus padres no te traten como debes ser tratado? ¿Tienes miedo a perder el trabajo en el próximo sexenio? Cualquier temor que tengas viene de Satanás. Cristo que quiere que reine la paz en tu mente en esta noche, la armonía, y que seas controlado y dirigido por un Dios que si creó el universo y mandó a su Hijo a la cruz, ¿cómo no te dará todas las cosas? Si tú confías y crees que Él vive resucitado. ¿Hay odio en tu vida? ¿Hay alguien que te haya hecho un mal y que le sigas guardando rencor? Confiésalo como pecado de esta noche. Arrepiéntete. La sangre de Cristo te puede limpiar de todo pecado. ¿Eres una persona mentirosa, compulsiva, que cualquier cosa dices mentiras? Estás controlado por los poderes de las tinieblas. Arrepiéntete en esta noche y proponte hablar la verdad, cueste lo que te cueste. Pero si no andamos en la verdad, dice Efesios 6, es como una coraza. Vestidos con la coraza de la verdad, y nos protege de los ataques del maligno. En esta noche hay muchas personas que necesitan arrepentirse. Arrepiéntete de cualquiera de estas armas, o a lo mejor las 4 armas siguen siendo usadas en tu vida, en tu familia, en tu trabajo. Toma autoridad en esta noche en el nombre de Cristo. Nunca tengas miedo, y menos tengas miedo del diablo. Jamás lo hagas, porque mayor es el que está entre nosotros, y Él reconoce la autoridad que tú y yo tenemos. Y si tú te sometes a Dios, Él huirá de ti. Gracias, Padre, por tu palabra y porque en esta noche tú estás libertando muchas almas. Las estás arrebatando de Satanás, Señor. Y tú estás repartiendo el botín. Y tú nos repartes la autoridad, el poder. Los dones del Espíritu Santo, Señor. Es la autoridad que tenemos y el botín, las riquezas que nos has dado. Porque a través de los dones podemos nosotros usarlos para la guerra espiritual. Usados con el fruto y usados con el poder del Espíritu Santo.
porque nuestra es la victoria en Cristo Jesús. Amén. Aleluya.